Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, de mucho amor. Porque hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que ha puesto a temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, y sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se asusten, no vamos a caer en chismes baratos ni rumores infundados. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa cada detalle de esta supuesta explosiva confesión, y el ultimátum amoroso que, según se dice, ha sacudido sus vidas. ¿Es cierto? ¿Es pura especulación? ¿Hay algo de verdad entre tanta noticia amarillista? Pues eso es lo que vamos a descubrir juntos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de giros inesperados, análisis profundos y por supuesto, mucha especulación divertida. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales, llenos de noticias, análisis y mucho entretenimiento. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Así que vamos a darle con todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Akan, cásate o adiós. Un titular impactante, ¿verdad? Un titular que te hace levantar una ceja y pensar, ¿qué está pasando aquí? La verdad es que este titular ha estado circulando por todas partes, desde las redes sociales hasta las revistas del corazón, y ha generado un debate enorme entre los fans de esta icónica pareja. Para entender mejor de qué estamos hablando, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Recordemos cómo surgió este romance que conquistó corazones en todo el mundo. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de química, pasión y éxito gracias a la telenovela Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La chispa entre ellos era palpable, la conexión innegable. Y esa conexión, claro, trascendió la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Fotos robadas, miradas cómplices, comentarios ambiguos, todo apuntaba a que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, su comportamiento, sus interacciones públicas, todo hablaba por sí solo. El mundo entero estaba enamorado de esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era una verdadera fiebre. Los fans buscaban cada detalle, cada entrevista, cada post en redes sociales para encontrar una pista más de su amor. Se organizaban maratones de Erkenci con la esperanza de que la magia de Sanem y Can se contagiara a la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una ruptura comenzaron a circular con la misma intensidad que antes lo hicieron los rumores de su romance. Se decía que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales habían terminado por desgastar la relación. Y efectivamente con el tiempo Demet y Can tomaron caminos separados, al menos públicamente. El golpe fue duro para los fans. De repente esa burbuja de ensueño explotó y dejó un vacío enorme. Muchos se negaban a creerlo, argumentando que era una estrategia de sus representantes para proteger su imagen. Pero el tiempo lamentablemente les dio la razón. Demet continuó su carrera con gran éxito, participando en otras telenovelas y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. La vimos brillar en papeles diferentes, demostrando su versatilidad y talento actoral. Se convirtió en un ícono de la moda, inspirando a miles de mujeres con su estilo y elegancia. Demet es una mujer imparable. Su sonrisa ilumina la pantalla y su energía es contagiosa. Es una verdadera estrella. Can, por su parte, probó suerte en el extranjero protagonizando proyectos en Italia y otros países, ampliando su base de fans a nivel internacional. Su físico imponente y su carisma natural lo convirtieron en un galán irresistible. Aprendió italiano a la perfección y se adaptó a la cultura europea con facilidad. Can es un verdadero trotamundos. Su ambición y determinación lo han llevado a conquistar nuevos horizontes. Es un hombre que sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo. Cada uno siguió su propio camino, dejando atrás, aparentemente, el romance que había cautivado al mundo. Se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales y en construir un futuro sólido y prometedor. La prensa rosa intentó emparejarlos con otras personas,
pero ninguno de los rumores se confirmó. Parecía que el capítulo de Demet y Can había llegado a su fin. Pero el destino, señoras y señores, es impredecible. Pero, ¿es realmente posible dejar atrás ese un amor así? ¿Es posible olvidar la química que existió entre ellos? Al parecer, no del todo. Porque ahora, años después de su separación, este titular explosivo, Demet a Can, cásate o adiós, ha resurgido como un volcán en erupción, sacudiendo nuevamente el mundo del espectáculo. Un verdadero terremoto mediático. Los fans han revivido la esperanza, los detractores han desempolvado sus argumentos y la prensa rosa está haciendo su agosto. La batalla campal está declarada. ¿De dónde viene esta información? ¿Quién la filtró? ¿Es confiable? Esas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Según algunas fuentes, la confesión habría tenido lugar durante un encuentro privado entre Demet y Can, un encuentro en el que habrían hablado sobre su pasado, su presente y, lo más importante, su futuro. Al parecer, Demet, cansada de las idas y venidas de las especulaciones y los rumores, habría decidido ponerle un ultimátum a Can, o se comprometen seriamente y dan el siguiente paso en su relación, o cada uno sigue su camino definitivamente. Una jugada arriesgada, pero valiente. Demet, al parecer, está dispuesta a jugarse el todo por el todo. O blanco o negro, sin grises. Un ultimátum que, según se dice, dejó a Can completamente sorprendido. Un ultimátum que lo obligó a replantearse muchas cosas y a tomar una decisión importante. Se rumorea que Can no se esperaba esta declaración de Demet. Pensaba que ambos habían superado ese capítulo de sus vidas y que ahora eran solo amigos. Pero el amor, señoras y señores, es un sentimiento poderoso que puede resurgir de las cenizas. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde entra en juego nuestra labor de análisis y especulación. Pongámonos nuestras gafas de detectives y empecemos a investigar. Primero hay que tener en cuenta que la mayoría de estas informaciones provienen de fuentes anónimas, de insiders que no revelan su identidad. Esto no significa que sean falsas, pero sí que hay que tomarlas con pinzas. Es muy fácil inventar historias y difundirlas por las redes sociales, especialmente cuando se trata de personajes famosos. La credibilidad de estas fuentes es cuestionable. Podrían ser ex empleados resentidos, paparazzi ávidos de exclusivas o incluso trolls malintencionados. En el mundo del espectáculo, la información privilegiada es un bien preciado y muy codiciado. Segundo, hay que analizar el contexto actual de Demet y Can. Ambos están en un momento muy importante de sus carreras. Demet está protagonizando una exitosa telenovela, su imagen está en lo más alto y está recibiendo ofertas de todo tipo. Su agenda está repleta de compromisos laborales y su nombre es sinónimo de éxito. Demet está imparable. Can, por su parte, está triunfando en el extranjero, consolidándose como un actor internacional y ampliando su base de fans. Su presencia en eventos de alfombra roja es constante y su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Can está conquistando el mundo. ¿Estarían dispuestos a arriesgar su éxito profesional por una relación amorosa? Es una pregunta que debemos hacernos. El matrimonio implica un compromiso importante y podría afectar sus carreras. La presión mediática sería aún mayor y tendrían que lidiar con la constante atención del público. Es una decisión que requiere mucha reflexión y madurez. Tercero, hay que tener en cuenta la personalidad de Demet y Can. Ambos son personas muy reservadas con su vida privada. Rara vez hablan de sus relaciones amorosas y prefieren mantenerlas alejadas de los focos mediáticos. Suelen ser discretos y cautelosos con lo que comparten en público. Son celosos guardianes de su intimidad. ¿Sería lógico que Demet le diera un ultimátum a Can de forma tan pública? Personalmente lo dudo mucho. Demet es una mujer inteligente y sabe que este tipo de situaciones se manejan en privado. No creo que se arriesgara a exponer su vida personal de esta manera. Sería un comportamiento poco característico en ella. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Demet y Can hayan tenido un encuentro privado en el que hayan hablado sobre su relación. Es posible que Demet haya expresado su deseo de dar el siguiente paso. Pero es poco probable que le haya dado un ultimátum tan drástico como el que se ha publicado en los medios.
La realidad suele ser más compleja y matizada que los titulares sensacionalistas. Creo que lo más sensato es esperar a que Demet o Can se pronuncien al respecto. Mientras tanto, podemos seguir especulando, debatiendo y disfrutando de esta telenovela de la vida real. Porque, seamos honestos, la historia de Demet y Can es una historia que nos encanta. Es una historia de amor, de pasión, de éxito y de desamor. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción. Y a todos nos encanta un buen drama. Pero, ¿qué pasaría si el ultimátum fuera cierto? ¿Qué pasaría si Demet realmente le hubiera dicho a Can, cásate o adiós? ¿Qué decisión tomaría Can? Aquí es donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Preparemos nuestras mentes para un escenario de posibilidades infinitas. Si Can realmente ama a Demet, si realmente quiere pasar el resto de su vida con ella, creo que no dudaría en aceptar su propuesta. Se arrodillaría, le pediría matrimonio y le prometería un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Sería un final de cuento de hadas, el final que todos los fans de Erkentzicus hemos estado esperando durante años. Un final digno de Hollywood. Las campanas de boda sonarían, los pajaritos cantarían y el mundo entero celebraría su amor. Sería la noticia del año. Pero, ¿y si Can no está seguro de sus sentimientos? ¿Y si tiene dudas sobre el matrimonio? ¿Y si prefiere seguir disfrutando de su libertad y de su éxito profesional? En ese caso, creo que tomaría la difícil decisión de rechazar la propuesta de Demet. Sería un final triste pero realista. Un final que nos recordaría que el amor no siempre es suficiente. Un balde de agua fría para los románticos empedernidos. Pero la vida no siempre es un cuento de hadas y a veces hay que tomar decisiones difíciles. El amor no lo es todo. Quizás Can no se siente preparado para el matrimonio. Tal vez necesite más tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos. O quizás simplemente no vea un futuro a largo plazo con Demet. En cualquier caso, sería una decisión dolorosa para ambos, pero necesaria para su felicidad individual. A veces el amor no es suficiente. Independientemente de la decisión que tome Can, creo que Demet es una mujer fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Si Can la elige, será feliz y construirán un futuro juntos. Si Can la rechaza, seguirá adelante con su vida, triunfará en su carrera y encontrará el amor en otro lugar. Demet es una guerrera. Porque Demet Özdemir es mucho más que la pareja de Can Yaman. Es una actriz talentosa, una mujer inspiradora y un ejemplo a seguir para miles de jóvenes en todo el mundo. Y su felicidad no depende de nadie más que de ella misma. Demet es una mujer empoderada que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Es un ícono de la moda y un referente para muchas mujeres. Y hablando de felicidad, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet y Can deberían casarse? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Quiero saber si son Team Demet o Team Can. O si prefieren que cada uno siga su propio camino. Déjenme sus opiniones más sinceras. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en mi canal. ¿Hay alguna otra pareja de celebridades que les interese? ¿Alguna telenovela que les haya cautivado? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado del titular explosivo de Demet Can, cásate o adiós, hemos analizado los rumores y especulaciones que circulan en torno a esta supuesta confesión, hemos hablado del pasado, presente y futuro de Demet y Can, y hemos especulado sobre qué decisión tomaría Can si el ultimátum fuera cierto. Un verdadero torbellino de información. También hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos con las noticias que circulan en las redes sociales y de no creer todo lo que leemos. Es fundamental contrastar la información y tener en cuenta la credibilidad de las fuentes. No se dejen engañar por los titulares sensacionalistas. En definitiva, hemos tenido una charla amena, divertida e informativa sobre uno de los temas más candentes del momento en el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir mis ideas con ustedes y saber que están ahí al otro lado de la pantalla. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mis ideas con ustedes. Son los mejores. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Gracias por su fidelidad y por su cariño. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero antes, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre el tema. Su opinión es muy importante para mí. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, crean en el amor. Pero también sean realistas. Y no se crean todo lo que leen en internet. Ja ja ja. Adiós. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los quiero. Hasta la próxima.